Una de las preguntas más difíciles de responder para mí es cuando me preguntan qué hago, qué soy, a qué te dedicas. Claro, para el que tiene un título oficial, un certificado, para quien hace algo que todo el mundo entiende y conoce, es fácil. Médico, abogado, licenciado en administración de empresas, que lo soy, pero nada tiene que ver mi título universitario con lo que hago hace años. Y es esa la pregunta más difícil de responder para mí. Y a su vez es lo que de alguna manera hace particular lo que hago. Sí he tomado cursos, me he certificado en el uso de cristales, soy formador en el uso de cristales litios, soy formador y terapeuta holístico en el método Gaian-Her de la India, un método muy complejo, pero muy interesante también. Pero nada de eso define lo que hago y lo que soy. Son partes, son aspectos, son herramientas en realidad que utilizo. Nada de eso me define a mí. Los títulos que tengo, desde el título universitario, el título de formador en cristales litios y de facilitador, terapeuta, Gaian-Her, todo eso no define lo que soy y lo que hago. ¿Y qué es lo que define lo que somos? La fruta define al árbol. El árbol de manzanas es un árbol de manzanas porque da manzanas, el naranjo da naranjas, la higuera da higos. Lo que somos se define por los frutos que damos. Y los frutos, el concepto de fruto, es el alimento de alguien, es lo que alguien necesita. Y así está diagramada la vida. La creación está diagramada así. Cada creación da algo que otros necesitan, que otras creaciones necesitan, que alimenta, que le sirve a otras creaciones. Y así todo lo que existe alimenta a todo lo que existe en un sistema único, indivisible, del cual somos parte. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Qué hago? Tiene que ver con los frutos que doy. Entonces ahí viene la siguiente instancia del análisis de la respuesta. ¿Y cuáles son los frutos que doy? ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que alimenta? En términos sencillos, en palabras muy cotidianas, diríamos, comparto una visión, comparto sabiduría que recordé en un episodio de mi vida que se dio en el año 2004, en agosto de ese año, un miércoles 11, creo, 10 o 11 de agosto de 2004, porque fue en la madrugada. Habría que checar de nuevo el calendario, a ver exactamente si es el 10 u 11 de agosto de 2004. Un episodio donde, no sé si me morí, qué pasó, salí de mi cuerpo y experimenté un montón de cosas que siempre digo fueron horribles. No fue para nada un momento grato. Sentí pánico, nunca en mi vida sentí tanto miedo. Tuve contacto con distintas energías, conciencias, seres. Cada uno lo puede definir como puede. Pero sobre todo lo que sucedió es como que se abrió una carpeta con un montón de archivos, como un backup que se abrió. Y así como cuando, no sé si te pasa y vas a esos archivos viejos, a las fotos viejas y empiezas a ver fotos de los años anteriores y te acuerdas de un montón de cosas que te habías olvidado ya y reproduces hasta las sensaciones tal cual si las estuvieras volviendo a vivir. Así yo viví recuerdos desde, te diría, Atlántida hasta hoy. Y lo más significativo aún, experimenté, viví o reviví el futuro. Una cosa muy rara. Déjame decirte que ni el pasado ni el futuro me dieron mucha gracia. Recordé cosas muy interesantes, pero lo más importante es sin ir a la fenomenología, que es algo que no me gusta. No quiero convertirme en un fenómeno, ni transmitir fenomenología, amarillismo, no me interesa eso. Y en este mundo de la espiritualidad, mal llamado de la espiritualidad, del holístico, hay tanto amarillismo, tanta fenomenología. Me gusta transmitir lo que puedo comprobar o explicar con una lógica que es casi similar en eficacia a la prueba empírica. Ese episodio marcó mi vida. A partir de ese momento empezó a fluir un conocimiento, información que da explicación a mucho, a lo esencial.
Claro, no nos interesa respondernos de qué color es el planeta X. ¿A quién le importa? Nos importa y nos interesa respondernos lo que nos afecta, lo que está en nuestro camino, y no entendemos y por ende es como si fuéramos ciegos ante eso, incapaces. Es como esa materia en la universidad que no entiendes y que no puedes aprobar y que te detiene, ¿no? Te inhibe y te hace dudar si es la carrera correcta que has elegido. Pero luego te focalizas, la estudias, la preparas, insistes, perseveras y la aprendes. Y wow, qué logro significativo cuando superas algo que parecía imposible. A partir de ahí empezó una carrera, un camino, como lo quieras llamar, que al principio lo hice para mí, porque tenía que entender qué me estaba pasando. Estaba enloqueciendo, tenía una carrera, era gerente general de una empresa de telecomunicaciones mediana, tenía familia, amigos, tenía un espacio en la sociedad, tenía una identidad. Todo eso se diluyó. Desaparecieron el 90% de las personas y los entiendo, no les guardo ningún rencor. Ni yo me entendía, yo me daba miedo. A partir de ese momento cambió toda mi vida. No podía ver mi cara al espejo, no me sentía yo. Entonces decidí dejarme la barba y dejarme crecer el pelo. Así, bueno, en pocos años adopté una imagen casi mesiánica. Pero no era buscado, era también el resultado de una especie de abandono de lo superfluo. Necesitaba ir hacia lo profundo de mí y me convertí en una persona muy mesiánica, muy introspectiva. Me aparté de todo, renuncié al trabajo. Bueno, me echaron de mi casa, me quedé solo. Estuve varios días en la calle. Tenía un auto viejito del año 78, pero que funcionaba, es lo único que me quedó en ese momento. Y era mi casa, Yo lo sentía como la caparazón de la tortuga, era el único lugar donde me sentía seguro. Luego me sentía súper expuesto porque estaba en un momento de mucha confusión en mi vida. Y con un contacto y un diálogo con seres, con conciencia, con una conciencia, vamos a decir, con una conciencia inmanente en mí, que no era yo, pero era yo. Muy raro. Y que me sentía arropado por esa conciencia y me guiaba y me explicaba todo. No siempre yo hacía caso. Intentaba volver a lo que era, lo que tenía. Se me estaba diluyendo todo entre los dedos. Era el primer paso en este proceso, que es la renuncia, que es la desidentificación, la muerte para la resurrección. Bueno, todo eso lo pasé. A partir de eso me llevó unos años superarlo, hasta ordenarme, aceptar. Encontré maestros maravillosos en el camino, que me ayudaron obviamente, que me explicaron lo que estaba pasando en mi vida y cuál era mi tarea, mi vocación y mi destino en esta vida. Y todos coincidían en que cuando yo aceptara incondicionalmente mi destino y renunciara a todo lo demás, todo se iba a acomodar. Iban a empezar los milagros. Y así fue en 2008, fines de 2007, 2008, marzo de 2008, para ser exacto, comenzaron los milagros. Bueno, milagro fue haber conocido a estas personas entre 2004 y 2007, que fueron años muy difíciles para mí. Conocí a estos grandes maestros, me los fui cruzando, se fueron apareciendo en mi camino, ninguna casualidad. Y en 2008, marzo de 2008, empezaron los milagros. Enseguida empecé a publicar, a escribir. Publiqué un libro en 2004, perdón, La Bestia Divina, donde trataba de explicar algo. Tenía la necesidad de compartirlo, de todas las cosas que yo estaba viendo, percibiendo, y que había visto en ese viaje, en esa experiencia incorpórea. Pero no llegó a ningún lado ese libro. No llegó, se vendieron todos los ejemplares. La editorial me había dicho, se vendió todo, una tirada muy, muy pequeña, pero no había resuelto el tema ahí. En el fondo en mí había como la vana idea de publicar ese libro, cumplir y volver a mi vida. No funcionan así las cosas. En 2008 entonces empezaron los milagros y en 2012 recién empecé a publicar. Entre 2008 y 2012 me formé en litios, me formé en Guy Heart, conocí personas maravillosas, extraordinarias. Hice unos retiros fabulosos, hice un proceso de sanación en mí, fundamental, necesario, para hacer una verdadera desidentificación del que había sido, de mi personalidad, como yo le digo, la personalidad de manada, la que había creado para sobrevivir, como todos, como vos.
Pero hay que sacarse, hay que cambiar esa piel, hay que salirse de esa personalidad manada, modo manada, para dar emergencia, para que surja el verdadero yo, el que viene a cumplir un destino particular y singular, y el que le da sentido realmente a la vida. 2012 empiezo a publicar, 2014 empiezan a surgir invitaciones a otros países a explicar lo que estaba publicando, porque claro, me preguntaban, Nicolás, ¿de dónde sacas todo esto? ¿Qué libro leíste? O algunos me decían, esto lo sacaste de la escuela budista de no sé quién o de la escuela hindú. Digo, no, en mi vida no leí 10 libros. Si llegué a leer 10 libros en toda mi vida es mucho. Algunos creen que soy súper intelectual, que me la paso leyendo. Me la paso canalizando. Esa es la verdad. Leo muy poco, soy muy malo para leer. Me pasan cosas muy raras además cuando leo, y sobre todo cuando leo historia. Empiezo yo a ver más allá de lo que está escrito y a recordar en algunos casos. Me pasaba esto con el Imperio Romano. Y que fue un gran detonante, porque yo en reuniones, entre el 2004 y el 2008, yo hablaba de esos pasados, hablaba del pasado de Jesús, del Imperio Romano, de Grecia, como si yo hubiera estado ahí. Y me decían amigos, pero ¿de dónde sacas esto? Si, los que me conocían sobre todo, ¿no? Si tú no lees nada, lo tuyo son finanzas, números. Digo, no sé de dónde lo saco, pero sé que es así. Así como tú estás convencido de que ahora estás despierto y hablando conmigo, yo estoy tan convencido de lo que te digo que es así. No, hombre, debe ser un gran novelista, me decían. Tienes una gran imaginación, escribe novelas de ficción, me decían. Que de hecho yo de adolescente escribía mucha ficción, que luego me di cuenta que no era ficción. Y yo también pensé eso, dije, ¿y no estaré inventando todo esto? ¿No será un excelente novelista? Tal vez el sueño de adolescente de dedicarme a escribir se está manifestando, decía yo. Y un amigo muy sensato me dijo, ¿has leído algo del Imperio Romano, de esto que dices? Le digo, no, sabes que no leo. ¿Por qué no te compras un libro y lo checas? En una de esas, si coincide, entonces no estás inventando. Y si no coincide, bueno, ya el problema es otro. Pero no se trata de un novelista. Compré un libro del Imperio Romano, creo de un autor llamado Grimaldi o algo así. Muy bueno, muy interesante y muy cortito. Muy, bueno, ¿qué puedo decirte? Es como si me estuvieran contando algo que yo había vivido, literalmente. Eso, como me dijo mi amigo, descartó una hipótesis, no estaba imaginando ni inventando, sino que era otro el tema. Bien, a partir de 2014 entonces me invitan a explicar todo lo que yo explico y comparto en Facebook. Tal vez algunos leen lo que publico y creen que es reproducción de lo que leí, de lo que me dijeron. No, todo es canalización, todo es elaboración propia, artesanal. Son recuerdos desde Atlántida a la fecha. Sobre todo Atlántida incidió mucho en mí. Atlántida fue una experiencia para la humanidad de impacto. Fue el corte del cordón umbilical para esta humanidad, para esta generación. Y yo tuve un rol particular en Atlántida, luego en Egipto, luego en Grecia, las escuelas de pensamiento, de racionalidad y toda esa cuestión. Pasé por todos esos lugares. Fíjate, no tengo recuerdos de la India. No recordé haber pasado por la India. Sí tuve recuerdos de estar con comunidades de aquí de América, prehispánicas y luego de la colonización también. Bien, entonces empecé a compartir toda esta información porque me di cuenta que ese era mi objetivo de vida, mi destino. No solamente recordarlo y usarlo para mí, digamos, sino convertirme en un medio, que de hecho, como dije antes, todas las creaciones somos un medio para otras creaciones, así como el árbol da frutas que no se come el árbol, son para otros. Así todos nosotros, los frutos no son para nosotros. Son nuestra responsabilidad, pero son el alimento de otras creaciones. El conocimiento, el saber es un fruto que me toca a mí compartir. Y eso es lo que hago, y eso es lo que soy. Comparto el fruto que es el saber. Cuando pregunté a mis guías, en un momento de esos de confusión, bueno, y ahora que renuncié a todo y aquí estoy ya, medio así como, con un poquito de, no sé si enojo, pero, porque había tenido que soltar muchas cosas realmente. Fue muy difícil. Hijos, trabajo, familia, un modo de vida, mi país. Vivo hace 8 años o más fuera de Argentina. Estoy radicado en México, país que amo, mi tierra querida, mi México lindo y querido. Estuve también en Uruguay, en España, poquito en España.
Eh, esto es lo que hago, esto es lo que soy, compartir el conocimiento, compartir la sabiduría. Lo he organizado este conocimiento a través de cursos, talleres, retiros, pláticas abiertas como las de los domingos en Manantial, en el centro en que desarrollo todas estas cosas, y terapias individuales de apoyo, ayudar a las personas a entender. Cuando me preguntan entonces qué hago, quién soy, difícil decir quién soy. Soy lo que hago. Ponerle un nombre a eso es muy difícil. Porque además yo mismo me he ido descubriendo a mí mismo. Entonces, ¿cómo poner un nombre que cierre ese proceso? Yo creo que hasta el último día de mi vida no voy a terminar de descubrirme ni siquiera a mí mismo. Yo creo que lo más importante es qué hago, cuáles son los frutos que doy. Mis frutos son el saber la palabra. Y así como me dijeron mis guías cuando les pregunté, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Me dijeron, tú eres la palabra. Y lo entendí. Y tenía hojas y hojas escritas que no sabía para qué escribía y explicaba temas que a veces no los entendía ni yo muy bien. ¿Qué hago con todo esto? Planteaba yo, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Esto no me da dinero, decía yo al principio, ¿cómo voy a vivir? Por eso entiendo tanto a tantas personas que se acercan y que están en un momento similar al que yo pasé y los veo y me veo a mí mismo. Y lo primero que les digo es calma, calma, esto va a pasar un día y te vas a acordar y te vas a reír. Todo llega. Eso es lo que hago y eso es lo que soy lo que hago. Lo que hago es compartir un conocimiento ancestral que te ayuda a abrir los ojos, a salir del modo manada, a entenderte, porque somos tan ajenos a nosotros mismos, a saber cuáles son los frutos que tenés que dar. Eso es lo más importante. Y luego a que puedas hacer el proceso de muerte y resurrección, de muerte al que eras, a ese modo manada, y que empieces a ser realmente el auténtico yo, y que empieces a dar los frutos que vienes a dar. Y te puedo asegurar que tu vida va a cambiar de una manera extraordinaria. Esta es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Qué hago? Hice este video porque un amigo me preguntó ayer, oye Nicolás, ¿quién eres? ¿Qué haces? Dije, fíjate que es la pregunta más difícil. Espero que quede respondida esa pregunta. Estoy en un lugar maravilloso. Voy a seguir disfrutando. Adiós.